días, queridos estudiantes. Bienvenidos nuevamente a esta casa de estudio que es la Universidad de la Amazonía Peruana, del Centro Preuniversitario, el CPREUNAP, garantía de éxito para la vida. Sabemos que es el curso de física. Vamos empezando la sexta semana, que es el tomo 2, con el curso de estática 1. ¿Ya? Como siempre, acompañándonos los docentes, el ingeniero Robinson Saldaña Ramírez y el licenciado Percy Walter Urrutia González, que va a estar a cargo en este curso. Estática 1. Primera condición de equilibrio. La estática estudia el equilibrio y o reposo de los cuerpos. Vamos viendo el equilibrio estático. ¿A qué se llama? Se denomina equilibrio estático. Sucede cuando el cuerpo se encuentra en reposo, es decir, que su velocidad inicial o su velocidad es igual a 0, ¿no? O sea, no hay movimiento. En este caso, si vemos la gráfica, la imagen, hay una fuerza que está empujando al bloque y hay una fuerza que se opone. Y esas dos fuerzas en el plano horizontal está igualado a 0, que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0. Igual en el plano vertical está la normal y el peso del bloque. Sabemos que el peso es masa por la gravedad. El segundo equilibrio sería el equilibrio cinético. Sucede cuando el cuerpo se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, es decir, que su velocidad es constante, o sea, no hay aceleración. Por lo tanto, ahí también podemos afirmar que la sumatoria de todas las fuerzas, tanto horizontales como verticales, es igual a 0. Ya, ahí también tenemos con la condición que la velocidad es constante, no hay aceleración. Si notamos en ambos casos, la suma de las fuerzas es 0. ¿Pero qué es fuerza? La fuerza es la interacción que ocurre entre dos o más cuerpos. Dijimos anteriormente, su unidad de medida es el newton. Ya, newton ya dijimos que es kilogramos por metros sobre segundos al cuadrado. Todo eso representa un newton. En la naturaleza existen diferentes tipos de fuerzas, de las cuales se dividen en dos grandes grupos. Fuerzas de campo son aquellas que interactúan a distancia sin necesidad de contacto, por ejemplo, la fuerza magnética, la fuerza electrostática, la fuerza gravitatoria, etc., ¿no? Fuerza de contacto son aquellas que interactúan por contacto, por ejemplo, tensión, comprensión, torque, que vamos a ver más adelante, rozamiento, igual, etc., ¿no? Esas son las fuerzas de contacto. Lo que vamos a ver en este tema son la primera ley de Newton, la ley de la inercia. La sumatoria de todas las fuerzas tiene que ser igual a 0. La otra fuerza, que es la fuerza elástica, es aquella que se mantiene en el interior de los resortes cuando están experimentando deformación longitudinales elásticas. Uno de ellos es la ley de Hooke, ahí está. La fuerza elástica es la K por X. ¿Quién viene a ser la K? Donde que F es la fuerza elástica del resorte, que está expresado por ser fuerza, es Newton. Igual que el peso es Newton. K es la constante elástica del resorte. Su unidad de medida es Newton sobre metros. Y X viene a ser la deformación longitudinal del resorte, que es, por ser longitud, está expresada en metros. Acá tenemos algunas leyes o ecuaciones matemáticas que nos pueden servir cuando se trabaja con tres fuerzas. Por ejemplo, la ley de los senos. En la ley de los senos se dibuja un triángulo, tiene tres lados y tres ángulos, donde que se conoce por lo menos dos ángulos y un lado, o dos lados y un ángulo, ya podemos determinar.
el valor del tercer lado o del tercer ángulo, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo A sobre el seno de alfa, siempre el lado es opuesto al ángulo, es igual a B sobre el seno de beta, y que también es equivalente a C sobre el seno de gamma, ¿no? Esta es la ley de los senos. También hay otra fórmula que también se puede utilizar dependiendo de los datos que tengamos, que se llama también la ley de los cosenos. Se trabaja también en un triángulo, ¿no? A, B y C, alfa, beta y teta, ¿no? En este caso, si yo quiero calcular el lado A, todo esto elevado al cuadrado, que es igual a B al cuadrado sobre más C al cuadrado, menos el doble de B por C, la multiplicación de esos dos lados, multiplicado por el coseno del ángulo, ¿no? En este caso, el ángulo opuesto al lado que estoy queriendo calcular. También tenemos el teorema de Lamy. El teorema de Lamy más o menos es igual a la ley de los ceros. Por ejemplo, tenemos ahí un bloque que está apoyado en dos paredes que son oblicuas. Ese bloque, mejor dicho, la fuerza 3, siempre en un bloque, el peso del bloque está siempre en el centro. ¿Ya? En este caso, por decir, en este bloque, la fuerza 3 está orientado hacia el centro de la gravedad, centro de la Tierra por el efecto de la gravedad, ¿no? Y la fuerza 1 y la fuerza 2 son las fuerzas que interactúan en puntos de apoyo, ¿no? Entonces, si hago mi diagrama de cuerpo libre, quedaría de esta forma, expresado de esta forma: fuerza 1, fuerza 2 y fuerza 3, ¿no? Siempre la fuerza 3 está orientado directamente hacia el centro de la Tierra, ¿no? Por ser un peso, y el peso sabemos que es masa por grado. Y determinando los ángulos que forman cada una de las fuerzas, podemos determinar la ley de Lamy. Entonces, podemos afirmar que la fuerza 1 sobre el seno de alfa es igual a la fuerza 2 sobre el seno de beta, que es igual a la fuerza 3 sobre el seno de gamma, ¿no? Otro que nos podemos apoyar son los triángulos rectángulos notables. Ahí tenemos de 30 y 60, 37 y 53, 45 y de 16 y 74. Determinando los valores proporcionales con respecto a cada ángulo, podemos determinar los valores de los lados o de los ángulos que nos pidan, no siguiendo esa igualdad proporcional. ¿Ya? Con respecto a lo que si tenemos más de 2, 3 a 4 fuerzas, 5, 6, se da lo que es la descomposición rectangular. Para que un cuerpo esté en equilibrio se debe cumplir la primera condición de equilibrio, que dice: la suma de todas las fuerzas actuantes en un cuerpo debe ser igual a 0. Eso puedes determinarlo cuando son 1, 2, 3, 4, 5, 6, a más fuerzas, ¿no? O sea, que la sumatoria de todas las fuerzas, tanto en el eje X o en el eje Y, sea igual a 0. A esto se llama equilibrio de traslación y se da cuando el cuerpo se le considera una partícula puntual y las fuerzas son concurrentes. Por ejemplo, voy a hablar de una sola fuerza, un vector, por decir, ¿no? Está en esta dirección y tengo un valor v. A esto lo voy a descomponer en los ejes de coordenadas x y y. Por ejemplo, en este caso yo tomando el ángulo de inclinación con respecto al eje x, θ. Voy a descomponer en el eje x, que va a ser
la velocidad de x o el vector de x y la descomposición en el eje Y, ¿no? Como habíamos visto en movimientos parabólicos, ¿no? Ahí hemos podido determinar las descomposiciones en la velocidad, en este caso, en X y en Y, ¿no? Ahí se puede notar cómo se descompone, cómo se hace la descomposición rectangular. Ejercicio número 1. Una esfera de peso de 150 newtons se sostiene mediante una cuerda y presiona sobre una pared vertical lisa. Si beta es igual a 37 grados, es el ángulo entre la cuerda y la pared, entonces la reacción en la pared es, sacando las fuerzas que interactúan en mi sistema, tengo lo que es el peso, la tensión y la reacción que existe entre la esfera y la pared, ¿no? La tensión le voy a llamar T y la reacción le voy a llamar R. Haciendo mi diagrama de cuerpo libre, obtengo en que mis valores tengo mi peso, la tensión y la reacción, ¿no? Peso con P, la tensión lo llamamos T y la reacción R. Acá se está formando un triángulo rectángulo de ángulos de 37 grados. Si ahí es 37, obviamente acá sería 53 grados. Entonces voy a utilizar la ley de los senos. Entonces la ley de los senos, como quiero calcular el valor de la reacción de la pared, entonces voy a utilizar R sobre el seno de 37 grados, que es igual al peso. ¿Por qué el peso? Porque es el dato conocido. El peso sobre el seno de 53 grados. Aplicando mis razones trigonométricas, o si no, utilizando las propiedades de los triángulos rectángulos notables, reemplazo, ¿no? El valor del seno de 37 es igual a 3 quintos, el valor del seno de 53 es 4 quintos. Simplificando los 5 en ambos miembros, me quedaría que este 3 va a pasar a multiplicar 150 por 3 entre 4, dándome la respuesta 112,5, siendo la alternativa D. Ejercicio número 2. La figura muestra una masa colgada de una cuerda L en equilibrio. Determina la fuerza F. Ahí podemos ver en la gráfica qué fuerzas están interactuando. Uno es la tensión, que está representada por la longitud L. El otro es el peso de la masa. Y el otro que es la fuerza, ¿no? La fuerza que está jalando. Si yo hago mi diagrama de cuerpo libre, tengo mi tensión L, tengo mi peso, que es P, le estoy llamando P, y la fuerza F, ¿no? El ángulo que forma es el ángulo de 30 grados. Si es 30, aquí es 60, o sea, estamos hablando de un triángulo rectángulo. Acá me voy a amparar del teorema más conocido como el teorema de Pitágoras, ¿no? Donde que la tensión al cuadrado es igual al peso al cuadrado más la fuerza al cuadrado. O sea, hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, ¿no? Desarrollando y reemplazando tengo la fuerza pasa, queda como positivo, el peso pasa a restar, ese exponente cuadrático pasa como raíz, entonces obteniendo la tensión al cuadrado menos el peso que sabemos que es masa por la gravedad, todo elevado al cuadrado. Siendo la respuesta alternativa C.